lo que se ha hecho rogar para que vinieras acá, lo difícil que fue que vinieras acá. Mentira. Qué difícil. Eso pasa con los amigos, viste que uno, yo no lo quiero molestar, el amigo no quiere decir que no. Estoy muy feliz que estés acá. Yo también. Muy. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Cuántas horas volaste en los últimos 24 horas? 24. ¿A dónde estuviste? Estuve en China. Estuve en China trabajando 40 días en el Ballet Nacional. Wow. ¿Haciendo? Coreografiando y conociéndolos. Ellos tienen una manera muy particular de vivir. Yo creo que no se parecen a nada. Es mucho más que otra cultura, es otro mundo. Y yo había estado ya en julio un tiempo y había estado haciendo un espectáculo, no con ellos, sino de forma privada. Y al pie de la muralla, Wow, qué lindo. en 40 horas de calor. La verdad que sí, impactante. Y me contacté porque necesitaba poder pedir algún lugar para poder ensayar los días previos y que esto y lo otro. Y bueno, fui y los conocía porque las gestiones son largas, no cambian cada 5 minutos. Hay una planificación bastante severa, te Mm. diría, desde la ignorancia. Y hablé con ellos y yo acuerdo para eso que tenía que hacer y nada más, una autorización, tema burocrático. Y ahí me habían propuesto ya de ver, yo ya en realidad vengo hablando con ellos desde el desconfinamiento, se diría, de la pandemia, que para ellos fue brutal, porque bueno, Claro, nació ahí. nació ahí, y no sé si murió ahí o qué sé yo, es todo un tema pantanoso, por hablarlo de alguna manera. Y bueno, desde aquella época finalmente pude concretar ir 40 días, que no es poco tiempo, y estar en un lugar, en el mismo lugar in situ todo el tiempo. Así que estuve conociendo a la compañía, que desde que cuando yo bailaba era una, ahora ya son dos compañías. Y di 40 días de clase, 30 y pico de días de clases y viéndolos a, a una forma de ver cómo ellos interactuaban conmigo para ver qué espectáculo nuevo puedo montar en China. ¿Sabes qué? Dijiste en un momento, desde que yo dejé de bailar, hay dos compañías, es otro mundo. ¿Qué pones en el hotel? ¿Profesión? Bailarín. Seguís poniendo. No hay modo, no se pierde nunca eso. No, yo creo que no. No, no. Se pierde el cuerpo el bailarín. Sí. Está fantástico, está No, pero se pierde, estupendo. te bañás y decís, yo una vez tuve otra fisonomía, tuve la ropa, debo de reconocer que todavía la uso, pero sí, te va cambiando, porque además no, es la falta de ejercicio del cual uno era sometido a una rigurosidad muy fuerte y a la vez van pasando los años, no es que desde que dejas de bailar siempre tenés la misma edad. ¿Y qué te pasa con el paso? Digo, porque hoy, este año tengo acompañante que algunos se ponen muy obsesivos mirando el paso del tiempo. ¿Qué te pasa con el paso del tiempo? Bueno, yo el 10 de diciembre cumplí 50 años en China. ¿50? 50, 50, 50, 50 years Y en, old, como dirían los ingleses. claro. ¿Y entonces? Y nada, yo creo que tengo 15, pero yo creo que si no te avergonzás, si no te arrepentís, si estás contento con lo que hiciste, difícilmente te pese el presente. Yo creo que hoy en día ya sos más un resultado de lo que hiciste de vos. Tengo expectativas con lo que venga, obviamente, pero estoy contento con lo que hice, con lo que fui, con quién fui. Y estoy feliz. ¿Y quién fuiste? Y una persona que supo desde muy chico que no quería traicionarse. Yo me miro en el espejo y no me agrada la cara, la fisonomía que tengo. Me agrada las decisiones que tomé, me agrada las inseguridades que tuve, lo que tuve que enfrentar, lo que quise, lo que pude, pero sin ningún tipo de una decisión drástica que yo haya sabido que iba en contra. Hay una fea frase que cometemos los humanos, al menos en esta parte de la latitud, que dice, y me costó mucho, ¿no? Haber decidido tal cosa, o me jugó muy en contra ser muy fiel a mí mismo. Yo creo que es todo lo contrario. Creo que hay cosas que uno decide y que toman partido, posición por lo que vos, eh, cuál es la implicancia que esa decisión tiene. Pero si es a favor de tu deseo, de eso que tanto vos hablás, eh, yo creo que no hay nada
que te quite el foco de la alegría. Estoy feliz de no haberme traicionado, dijiste Y palabras sí, más, palabras claro. menos. ¿Qué riesgo ¿Cuál era el riesgo de la traición? Y cuando vos estás en el mainstream, la gente espera de vos que hagas una determinada cosa, que digas una determinada palabra, que enfoques tu carrera más en lo que está sucediendo en ese momento que en tu deseo. Eh, yo siempre en un punto fui un outsider de mi misma profesión, porque traté siempre de ser una persona fiel a lo que quería vivir como artista, no solamente lo que se esperaba de uno, que sea lo que tenga que bailar en los determinados teatros donde había que estar, y sobre todo en la calidad del repertorio. Creo que eso es lo que más a uno lo define. Cuando vos te subís arriba de un escenario, siempre estás regido por la decisión interna que vos hayas querido tener para bailar. Es muy importante, creo que en cualquier profesión, el hecho de cómo vos querés hacer la carrera y si permitís ser un títere de los que te contratan, ser un artífice de tu propio deseo y hasta dónde vos negociás con un productor, con un director, con quien Mm. sea, quién sos vos y qué es lo que vos querés para tu vida. ¿Te ves? ¿Te mirás bailar? Muy poco, no Ah, es qué mal. algo que lo tenga muy pendiente, no. Es una deformación profesional, ¿eh? Porque Pero digo, te como... vas a ver ahora. Sí. ¿Y qué te pasa? Primero era otra época de mi vida, claramente. Eh, te digo, de algunas cosas estoy muy orgulloso, lo dije a un productor tuyo recién, de algunas cosas estoy muy contento, de otras no tanto, pero de ninguna me avergüenzo. No es poco, ¿eh? ¿Entendés? Entonces, desde ese lugar, eh, estoy feliz, estoy contento con la carrera que tuve. ¿Cuándo te enteraste que podías bailar? Mira, estoy muy psicoanalizado en ese aspecto, porque yo tuve una madre que se frotaba la panza y a quien le hablaba, que es este susodicho que tienes enfrente, anhelando un artista en la casa. O sea, yo ya vengo con una carga genética y álmica, te diría, fuerte. Después, a los 3 años, tengo siempre ese titular que todo el mundo me carga, que tengo el estado ¿cómo te diría? Semiótico, que me han quitado el pañal y me han puesto un suspensor, por decirlo de alguna manera. Y ya a los 6, tanto hinché que quería bailar, que mis padres me llevan en La Plata, en la escuela provincial, y a los 6 meses de haber estudiado, por eso yo a veces tengo mucho respeto por el docente y sobre todo por el alumno, porque a los 6 meses yo dije que me aburría, que ahí no me enseñaban, que ahí no bailaba, que eso no era algo donde yo quería estar, ¿ves? Y ya a esa edad pedí de venir al Colón, 6 años. seis 6 años años y monedas. y monedas. Y ahora te voy a contar algo muy distintivo de esta situación que te va a impactar un poco por qué es lo que nos sucede en la próxima vida, pero yo ya me di cuenta en ese momento que quería bailar. ¿Y por qué no me miro mucho y demás? Porque ya desde los 6 años, te sigo el hilo conductor, yo ya en el colegio, en la primaria, por ejemplo, yo ya organizaba y coreografiaba los actos escolares. Ah, un pesado, ¿Entendés? Yo un- me disfrazaba, yo me pintaba y ya armaba un poquitito y dirigía el acto escolar, la representación patria. sí, el 25 de mayo, 9 de julio y Exactamente, siempre había un bailarín, o si no podía ser un bailarín, tenía que haber un payaso, y si no era un payaso, o algo representativo con el cual yo puedo elegir el cuerpo. Dicho esto, te cuento que cuando yo vine al Colón y finalmente, pesado como bien vos decís, logran traerme desde La Plata un día, eh, mi mamá, nosotros veníamos con mi hermana a Little Park. Somos de otra generación, Sí, claramente. No estaba el claro. Partido de la Costa todavía. Y me acuerdo que camino a Little Park, de esos domingos famosos que íbamos a comer y demás, mi mamá me dice, bueno, tanto que querés, ahí tenés. Veníamos por acá, por Carlos Pellegrini, siempre me acuerdo. Me dice, bueno, ves, aquí, ese es el Colón, tanto que vos querés venir, ahí lo tenés.
Yo recuerdo, pero distintivamente, que ese edificio que estaba ahí enfrente a lo lejos y que era color arena y un edificio raro para un chico de 6 años, no era como el patio del colegio, yo sufrí una conmoción enorme, enorme al punto donde a mí, después de otro episodio con mi padre ya muerto, volví a sucederme. A mí se me detuvo el mundo. Yo recuerdo esa imagen vívida, ahora, en este momento, de lo que fue ese espacio, y yo en ese momento, 6 años, no sé si se lo dije a mis padres, pero lo recuerdo, y yo dije, o me dije, yo a este lugar ya estuve, yo ya lo recuerdo, o voy a estar, o pertenezco, o hay algo mucho más allá de lo que yo todavía intelectualmente no comprendo. A los 8, 10 meses, al año, estaba en la escuela estudiando, porque bueno, es otra experiencia, y después, si bien yo estudié, me formé, terminé lo que sería la escuela, son 10 años de estudio, no es poco tiempo, si bien yo después mucho no bailé, porque la verdad yo ya a los 17 empecé a viajar mucho, pero esa impresión, ese estallido emocional interno que yo tuve en esa época, no me equivoqué, porque yo pertenecía a ese lugar de alguna manera u otra hasta el día de hoy. Está pensando en esto, ¿no? De yo quiero bailar, acá no me enseñan, llévenme al Colón. Entra tu vieja por ahí, ¿qué le decís? Y gracias, porque ella me trajo primero 4 años al Colón. Ella, cuando yo tuve la suerte, primero de nacer en un lugar geográfico donde el Colón estaba relativamente Mm, con mucho esfuerzo familiar posible, por decirlo de alguna forma. Los primeros 4 años, mi padre exigía que yo, obviamente, terminase el colegio en tiempo y forma. Estamos hablando de los 8 años, o sea, yo inicio de primaria, ni plena primaria. O sea, mi mamá agarraba el Taunus, no me acuerdo, el Escort, qué sé yo, el auto que sería, 5:30 de la mañana, me traían al Instituto del Colón, 12:30, el tupper, caliente, estoy dando 10 millones de marcas, perdón, pero bueno, el tupper en el auto para comer camino a La Plata, para poder entrar a 1:15, 1:30, que llegaba a media hora tarde con permiso del colegio, porque el nene venía del Colón. Eh, los 4 primeros años, lunes a viernes. lunes a sábados, lunes a sábados, jamás falté, jamás me engripé, mi mamá rogaba que este chico ya va, Que tenga fiebre este claro, pibe de una o que vez. desista, porque bueno, su deseo tal vez era que yo bailase, no que ella me tuviera que traer todas las mañanas. Eso no estaba en el plan familiar. El destino no estaba No, tanto. ese involucramiento personal no, yo creo que no lo considero nunca. Y bueno, cuando comencé quinto año, porque desde primero a cuarto, cuarto es eliminatorio, es bastante riguroso, y después volver a retomar desde quinto a octavo y después perfeccionamiento. Cuando comencé en quinto, ahí me dijo, mira, bueno, la terminal de ómnibus queda en este lugar, tu papá se va a levantar, te va a llevar a la terminal, había en ese momento una chequera, me acuerdo que tenías los pasajes, y bueno, ya a partir de quinto año sí empecé a venir solo, con 12. Por eso digo, también era otro país, porque con 12 años yo venía solo desde La Plata. Componeme la escena familiar de esa. ¿Papá a qué se dedicaba? Pediatra. ¿Mamá? Ella es estudiante de sociología y modelo, pero era ama de casa cuando nacieron sus... En realidad cuando Uber. nació mi Era hermana... Uber de Iñaki, aparte. Claro, primero nació mi hermana. Perdón por la infidencia, pero bueno, es así, vos me estás concretizando de alguna manera la familia. Pero bueno, con mi hermana fue todo más en La Plata. O sea que el Uber era más barato, era más económico, por decirlo de alguna forma. Y después cuando vine yo, sí, revolucioné un poco porque el nene no quiso ir a la escuela de La Plata. ¿Cuánto de bullying por ser bailarín con los lugares comunes de los varones que bailan clásico? Es que yo no tuve, primero no tuve la oportunidad ni de reconocer el bullying como intelectualmente de la palabra en sí misma, o etimológicamente, ¿no? Porque yo ya venía, es decir, yo ya tuve que decir que estudiaba danzas, porque yo ya llegaba media hora tarde. Claro.
no había forma de dónde viene este chico. Es decir, viene de bailar. No había forma de... Si yo hubiera sentido algún tipo de bullying, que lo pudiera llegar a esconder. No tuve esa chance. Y después, un poco, para la ciudad de La Plata, que una criatura de esa edad venga al Colón, yo era como la estrella del colegio. Aparte, le organizaba los actos escolares, los bailaba. Yo salía, tengo un recuerdo de mi tía, que fue la primera persona que me enseñó a bailar, que dice que se abrió, la escuela quedaba a media cuadra de casa. Y ella dice que recuerda que se abrió esas escuelas peronistas, donde está el patio en el medio, y se abrió la puerta de mi grado, dice que yo salí haciendo de bulé, llené, un paso específico hasta la mitad del centro del patio. Y dice que cuando me vio, dijo, no había manera que vos no bailes. Porque yo me imagino que era como una tromba humana, Entrando ahí al al medio, patio. claro, como irrumpiendo algo, que con el diario del lunes, claro, nada era premeditado, ni mucho menos, pero sí estaba a la vez también convalidado por el colegio, porque me dejaban Y hacer... los compañeros bancaban. Y sí, porque el chico venía de, no sé, yo sería como Rambo, no sé, alguien para ellos como extraordinario, eh, por lo que, por la vida que yo tenía. Pensaba que los chicos del Colón en su momento bailaban en el escenario, acompañaban, entonces venían de La Plata, por ahí, era como una cosa atípica para lo que era un colegio de escuela pública, que no tenía nada que ver con ningún tipo de inclinación artística. ¿Te diste cuenta que bailabas intuitivamente porque bailabas? O sea, Y sí, bailar y vos era como lo mismo. una misma cosa. ¿Cuándo te diste cuenta que eras una estrella a nivel internacional? Y cuando vas a un teatro importante, yo bailé acá, estudié toda la escuela, después en séptimo año del Colón, los últimos 2 años, por mejor promedio, en ese momento la Fundación del Teatro había como un intercambio cultural y a mí me mandaron a Estados Unidos a una gran escuela, ¿no es cierto? La School of American Ballet es un lugar, un epicentro mundial. Y yo fui, los americanos venían acá el año completo, el intercambio era así, pero nosotros los sudamericanos íbamos los 3 meses a un curso de verano. No estábamos insertados en el ciclo anual. Y me acuerdo que yo fui los 3 meses, o sea, yo fui por 3 meses, por decirlo de alguna manera, todo medio mentiroso, porque en realidad enero, febrero y marzo, que son los meses donde acá son vacaciones, allá no allá no es el ciclo de Claro. verano. O sea, yo participé durante 3 meses como ciclo de verano dentro de la escuela. Y un hermosísimo profesor, Stanley Williams, que fue un gran formador. Él era danés, pero lo llevaron de Dinamarca justamente para formar la compañía de Balanchine, que por los Claro. 70 era algo verdaderamente singular y de lo más exitoso, que a la fecha ha hundido a Estados Unidos. Eh, él me acobijó mucho. Y si bien yo me negué siempre en ese momento a hablar inglés, no quería aprender, vivía rodeado de los latinos que estaban en ese lugar y era como muy infantil, la verdad que viéndolo con el diario del lunes. Él me trató como un distinto, pero no un distinto de los alumnos que iban becados por estos cursos de verano, sino un distinto adentro de la dicha escuela. Y ahí es donde yo ya tenía 15. Y ahí es donde yo noto una primera distinción de un lugar donde realmente le llegaban cartas a mi familia de una manera muy hermosa y donde un pediatra y una madre que estudiaba en la facultad, que quiso estudiar en la facultad, después era ama de casa, corroboraban un poco el deseo del hijo. Ahí es donde tuve un primer espaldarazo de manera profesional. Cartas, me quedo pensando, somos de la Era, época y había había cartas. cartas, había faxes en esa época. Mrs. Glebov, que era la directora, que era la que se comunicaba por cómo el hijo estaba cumpliendo, desarrollándose eh, artísticamente o cómo yo estudiaba. Y me acuerdo que después de los primeros 3 meses
Viajó mi papá para allá, para firmar un poco más el tema legal y demás, porque me tenía que quedar siendo menor, a vivir ya en un lugar, la Gran Manzana, era complicado. Y bueno, ahí realmente sí, tuve un enorme, un resonante éxito, que cuando yo termino la escuela, me acuerdo como si fuera hoy, ellos me quieren contratar para la compañía, eh, y yo había pasado un año y medio y estaba este profesor que siempre me daba como un lugar de mucha prioridad frente a los americanos que estaban en ese espacio, y yo les digo, no se preocupen porque yo acá no me voy a quedar, me voy a volver a Buenos Aires a tomar mate con mi abuela. Claro. Yo tenía una necesidad todavía profunda de estar con mi familia, de vivir los afectos como los argentinos. Yo a veces veo las películas de Campanella y te das cuenta esa, esa exuberancia de emociones que nosotros somos a la hora de un domingo, a la hora de vivir la argentinidad por medio de tus emociones. Sabes que yo me acuerdo de, creo que lo sabes, el ballet me es negado, tengo una ignorancia invencible sobre el ballet, de alguien que me invita a verte bailar y como pergamino para explicarme de lo buenísimo que era, me dice, bailó para la reina Isabel. Y empecé a escuchar un comentario alrededor de cómo bailó para el Royal Ballet. Y yo decía, lo que vos habías conseguido necesitaba como de una suerte de validación de lugares importantes. Y es que si no, tenés dos realidades. La posibilidad de ser famoso en esta profesión o la posibilidad de ser artista. ¡Wow! Es un diferencial muy grande. Vos elegís con qué te querés quedar. No sé si podés llegar a ser artista no trabajando en un gran teatro. Me atrevería a decirte que no. Cuando digo un gran teatro, el Covent Garden, la Ópera de París, el Bolshoi de Moscú, el Mariinsky de San Petersburgo, y te diría por lo que es o por lo que fue el siglo XX, hay que discutirlo en el siglo XXI en Estados Unidos. Porque bueno, cuando el poderío económico todo lo podían importar, por decirlo de alguna manera, a tal punto, como te decía, que bueno, llevaron a Balanchine, que fue quien gestó realmente lo que es el padre de América. Pero lo que tiene ese lugar, o esos lugares, es la posibilidad de aprender humildemente el oficio, Pero me quedo con esto. como en pocos lugares. ¿Sos famoso o sos artista? Jamás voy a preguntar nombres, tranquilo. Hay mucho famoso que no es artista. Y sí, claro, lógico. Ser famoso puedes tardar 5 minutos en serlo. Ser artista es... Toda una vida. ¿Y nunca te tentó la fama? No. Bailar contigo. Mira que sueltamente te lo dije. No por algo que de lo que no de lo que no tuve que lidiar o construir, no me siento orgulloso. Así que no lo digo como un plus. No, no porque mira, yo soy un bicho raro y a veces eso sí, ¿ves? Te juega en contra. ¿Ves? Otra vez lo vuelvo a decir y no lo es. Yo vuelvo de los Estados Unidos con todos los pergaminos de haber sido elegido por esa escuela tan importante para formar parte del elenco y demás. 17, ya tenía 17 y voy 6 meses al Colón en su momento, egresado con los mejores honores. Y, y en esos 6 meses, sí, yo había tenido, la verdad, pasos demasiado rápidos. Entré al teatro y yo ya rápidamente bailé los primeros lugares, ¿no es cierto? Los primeros roles. No sé si bien o mal, qué sé yo, la verdad que no lo sabría decir. Pero sí ya se avecinaba o ya podíamos vaticinarlo que detrás de Julio yo ya venía como con un terreno muy ganado como para ser la próxima figurita, pongámosle, porque a esa edad creo que sos una figurita y nada más. Y yo recuerdo que en su momento estaba ya el menemismo, que la mayor aspiración de esa gestión era cerrar un teatro y hacer un estacionamiento, o el mayor hito artístico era abrir un shopping.
Y bueno, yo ya estaba bastante negado a esa vida y logré bailar un ballet muy famoso que es la Sylphide, que bueno, que eran franceses los coreógrafos que vinieron a montarlo. Me habían elegido a mí para bailar. Recuerdo que Maximiliano Guerra era el primer elenco y yo venía detrás y era como todo bastante, ¿cómo va a bailar Iñaki? Yo era un nene de escuela prácticamente. Era el segundo reparto, ni siquiera el reemplazo de Maximiliano. Bueno, y lo bailo y, y cuando termina ese medio año que yo ya estuve trabajando en el ballet, eh, recuerdo que ese maestro francés que había, Pierre Lacotte, una gran eminencia francesa, me dijo, mira, yo vengo a la Argentina desde el año 74, me dijo él. Y yo sé que por tus calidades artísticas, pero sobre todo por tu forma de trabajar, vos acá te va a costar mucho ser feliz adentro de esta institución. Yo que vos elegiría o probaría primero, antes de volver definitivamente a la Argentina, de probar suerte en Europa. Y él me dijo, mira, la Ópera de París aún todavía no se ha abierto a, a lo internacional. Tenías o que haber estudiado en la escuela o verdaderamente ser un francés. Todavía era otro mundo. No había internet, era el año 95. Y me dijo, pero puedes probar en Inglaterra, que tiene una apertura mucho más grande, artística, y de una relevancia singular, me dijo. Y por tus características artísticas podrías dar muy bien. Y yo recuerdo que lo pensé 5 minutos y dije, pero yo irme allá empezaría de cero, eh, con la posibilidad de nunca llegar a ningún lugar, porque en un teatro tan importante, y acá yo ya de alguna manera era la figurita posible que podía estar en 3 o 4 meses en los primeros diarios de la prensa. Y él me dijo, sí, pero acá me dijo, no crecerías de la misma manera. Me dijo, ahí tendrías la oportunidad de trabajar con los coreógrafos de primera mano, que es lo que te forma y lo que te hace crecer artísticamente. Y dije, bueno, está bien, yo voy y pruebo. Si me aceptan, no era nadie. ¿Y cómo se hace? ¿Se rinde? O sea, ¿tenés que hacer audiciones? Exactamente. Entonces yo tuve el aval de él, que me daba que con el video, el VH, en ese momento el VHS, que pude enviar de la Sylphide que yo había bailado en Argentina. Y bueno, me presenté, lógicamente, y me dieron un contrato de 6 meses, porque era enero. Entonces me dieron de media temporada, de enero a julio, y si va bien, bueno, después te ingresas al plantel. Y yo en su momento tuve el recuerdo de decir, yo vengo acá arriesgando tampoco tenía mucho, pero yo ya era posiblemente una nueva figura en Argentina. Sin embargo, me fui a un lugar donde era el último que entraba en mitad de temporada, sin ningún tipo de, más que mi deseo de poder crecer y aprender. Después que surgiera lo que tenía que pasar. Si yo llegaba a algún primer lugar, eso venía por añadidura. Pero lo que yo quería, por lo que yo me fui, era el deseo de aprender. Entonces, cuando yo veo que la gente por ahí quiere ser famosa antes de haber sido artista, es decir, estás poniendo el caballo adelante del carro de una manera equívoca, porque no va a haber nunca excelencia sin aprendizaje. Pasaron los 6 meses y obvio que te quedaste. Me quedé 10 años, pasé de ser el che pibe último que entró a una de las 8 primeras figuras que tiene el teatro, porque siempre hay 8 varones, 8 mujeres, para poder rotar y demás. Y bueno, eso me cambió la vida, porque ahí tuve la suerte de Aprendiste inglés. aprendí Empecemos. inglés, No te resististe más, aprendí amigo. modales, y tuve la dicha de tener un gran director que fue Anthony Dowell, que fue una de las personas que moldeó el repertorio británico desde los 60 al lado de Nureyev hasta que se jubiló en el 2001, que él supo ver, él en mí supo ver algo que yo ahora me doy cuenta, artísticamente, personalmente y álmicamente, te diría, una sensibilidad particular para poder bailar un determinado repertorio que es Shakespeare, para sintetizarlo de alguna forma. Y no todo el mundo emplaza bien en ese teatro por las características artísticas que ese lugar tiene. Hoy en día es mucho más internacional, hoy en día ese teatro cambió mucho de cuando yo ingresé y en lo que terminó siendo, porque
el mundo se ha globalizado 360. En ese momento era, como te decía, Francia tenía más su cultura, Inglaterra tenía la propia, pero bueno, yo ahí pude aprender los secretos de un gran teatro, que es, cuando vos estás en un gran teatro hay grandes maestros, hay grandes directores. Y eso es lo que te forma, eso es lo que te da el conocimiento que tal vez inconscientemente yo verdaderamente anhelaba. ¿Y la reina? Y la reina venía una vez al año. Era muy joven todavía, no era viuda, y cada acto oficial estaba. Un inicio de temporada, estaba la reina madre también que venía, y estaba Lady Di divorciada. O sea, venía en otras fechas y a otro palco. Está el palco, lo que sería acá el palco presidencial, ahí es el palco real, que está al fondo, y después en el palco Avancén, a la izquierda, desde la vista del bailarín, ahí estaba Lady Di. ¿Pudiste, porque digo, te vio bailar, sé que te elogió, la reina, ¿accediste a ese mundo tan alejado a La Plata? Accedí 5 minutos, un rato, media hora de un té. No fui confidente de la reina. ¿Cómo se llama el diseñador que... Ah, sí, no, el que Ahí dice va, hacer, sí. exactamente. No tuve ese trato. Pero es gente que manejaba el mundo, sinceramente. Lo que sí puedo decir, que había un respeto por la institución muy grande. Pensá que cuando yo fui por primera vez, yo no tenía pasaporte todavía inglés, que no lo tuve nunca, pero después tuve pasaporte italiano. Tuve pasaporte británico. Tuve pasaporte... papeles, Residencia. sí, y papeles de trabajo británicos. Entonces me acuerdo cuando fui por primera vez, el director me dijo, mira, me dijo, yo desearía trabajar contigo en este lugar, en este trabajo, y me encantaría darte la posibilidad de que formes parte del plantel estable. Me dijo, pero bueno, migraciones tiene que pasar la prueba, me dijo, de que después de las Malvinas se hace el primer argentino en reiniciarlas diplomáticamente, de alguna forma, las relaciones bilaterales. O sea, estás supeditado a que pase absolutamente por el reinado tu contratación. O sea, yo sí supe que cada vez que ella venía al teatro, yo era el argentino, que ella había aprobado que después de aquella guerra volviese de alguna manera a retomarse las relaciones. O sea, cosa que no era poca cosa. ¿Sentís que fuiste profeta en tu tierra o necesitaste del bautismo extranjero para hacerlo? Como todo argentino, yo tuve que triunfar afuera para ser reconocido acá. Y creo que tristemente sigue pasando. La mirada de afuera sigue condicionando, no sos nadie si no trabajaste en Europa. Es muy difícil triunfar acá, desde acá. Sigue pasando. Pasó antes, me pasó a mí, a mi generación, y seguimos colonizados culturalmente, yo creo. Iñaki, venga a ser jurado de Bailando por un Sueño, venga, te lo habrán No tengo, recon... no tengo los conocimientos para hacer No, eso. Yo me especialicé demasiado, veo en la danza pero clásica, en esto. pero te lo habrán recontrapropuesto. Sí, pero yo no sé hablar de cha-cha-cha, bachata, con un micrófono. Sí, a las 4 de la mañana Pero borracho, pero... baila... Claro, O sea, pero tengo que para... esperar hasta las 4 de la mañana para verte... Borracho no, puedo ser un ratito antes, Pero para pero... bailar salsa y No, para hablar de la No, salsa. pensé, pero ¿te bailás una CRG? No. Sí, un rato antes de las 4 también, pero no en público, digamos. Entre amigos. Claro, no ser juzgado por la televisión argentina, no, ¿Pero nunca te tentó esa fama? La no, de... no. No me tentó nunca ser famoso por fuera de mi profesión. No me interesó nunca trabajar de lo que no sé. Yo cuando me paro frente a la gente estoy con todas las dudas del mundo, pero sé el criterio que quiero manejar. Ahora con más seguridad puedo decir, bueno, me equivoqué, no cambiemos, pero yo sé de lo que hablo, yo sé de lo que estudié, sé para lo que me formé, trabajé con mucha gente muy importante que me enseñó,
siempre vuelvo a lo mismo, que me enseñó muy bien. No, yo fui compañero de tal persona como a modo de chapa, sino yo aprendí de esta persona. Eh, lo Me- otro me- no. sí, mencionaste a Julio Boca, a Maximiliano Guerra, algún otro más, que al menos se hicieron más populares para los ignorantes, como el que te habla del tema del ballet. ¿Qué vínculo tenés con ellos? Bueno, distante en cuanto a lo personal de amistad, pero cercano desde lo laboral, porque he coincidido muchas veces eh, en un escenario, en un país, en un teatro, en algún lugar, porque la pirámide se achica, o sea, cada vez más arriba vas y más cercanos Son nos menos. somos menos y más trato tenés porque, bueno, estás hoy vos y mañana soy yo en ese mismo lugar, porque no hay muchos más que estén. O sea, desde ese lugar, lo único que a mí me mantuvo un poco al margen es que yo siempre era una generación después, o sea, Mm. cronológicamente ellos, eh, cuando yo ya estaba arrancando, ellos no es que se estaban yendo, pero no coincidimos tanto en el tiempo. En ese sentido, no es tanto una ilusión, como dijo Einstein. ¿Qué es el Colón hoy? El Colón sigue siendo un lugar, y cada vez más me parece, en la Argentina que tenemos, que te homologa socialmente. Contundente, ¿no? Muy. Eh, Amplíe, Urresaga. creo que pasa un poco eso. Todo bailarín, toda persona que está ahí desde los 8 años, cree sentirse parte, dueño, minoritario, accionario de todas las cosas que suceden ahí. O sea, yo tengo una distancia bastante grande porque, como te digo, yo estudié, después siempre vine a bailar de invitado al teatro, me despedí, tuvieron la diferencia de aún yo no habiendo sido un miembro activo de manera burocrática, de darme la posibilidad de que el público en Buenos Aires, la última función sea dentro del teatro, o sea, estoy eternamente agradecido de esto, pero el Colón lo que yo creo, y cuando digo el Colón es el ballet más que nada, porque no todos los cuerpos tienen un momento distinto, creo, en este momento actual, que me voy a remontar un poco más allá de todo esto. Desde el año 92, cuando pasa la ciudad de Buenos Aires de municipalidad a ser ciudad de Ese autónomo. gobierno, ahí va. Los bailarines en realidad fueron los más perjudicados, porque dejaron de percibir el acompañamiento no salarial, sino jubilatorio, que dependía de la ciudad de Buenos Aires, de la municipalidad, con un régimen especial que no es de privilegio, porque el bailarín no puede, yo ya cumplí 50, no podría ser de Romeo. Puedo No, bailar, no. no, puedo ser el padre de Romeo, pero hay un orden cronológico y establecido. Romeo tiene 14 años en la historia, no tiene 50. Por más que desvirtúes mucho el tiempo, tienes que hacer otra obra, no Romeo y Julieta. Bueno, más allá de esa digresión, digo, entonces vos aportabas un dinero mucho mayor que el común de la gente para poderte jubilar a tiempo, o sea, a los 40 años. Cuando eso cambia, te derivan al ANSES, cosa que desconoce esta forma jubilatoria de adquirida a través de los años de la historia, que bueno, el Colón fue y se logró después de muchísimo tiempo de haberse constituido el teatro. Entonces, pasaste de tener esa jubilación necesaria y acorde a tu profesión a jubilarte a los 65 años, a los 60 años, como una persona, como un abogado, como un periodista. Cosa que, ¿qué haces con el bailarín desde los 40 hasta los 65? Es una manera bastante eh, espantosa, primero para el artista, porque habiendo aportado una X cantidad de dinero, de repente se siente y se ve perjudicado en su posibilidad artística, económica, porque es una jubilación ahora arbitraria, no es artística, no tiene nada que ver con esto. Y es un escollo para la gente que quiere ingresar a trabajar al teatro, porque si no te fuiste, ese lugar no puede ser reemplazado
por alguien joven que venga. Entonces, hay una puja que, por eso dije recién, es un lugar de estatus social. Pero Sí. si eso que te homologa socialmente, pero si eso realmente no, alguien no se hace cargo de que eso hay que volverlo a revisar, como para que el ingreso al teatro sea mucho más fluido de lo que está haciendo en los últimos 30 años, eh, es muy difícil que artísticamente eso verdaderamente pueda volver a tener la facilidad que tuvo en su momento cuando estaba pensado para una compañía que tenías 20 años de trabajo, entrabas a los 20 y te ibas a los 40. Pero dijiste algo, es el lugar en donde que sigue siendo de homologación social en la Argentina que tenemos. ¿Qué Argentina tenemos? Y qué sé yo, a mí me cuesta mucho todos estos recortes al Garraham, a la discapacidad, a toda esta chatura intelectual que decir cómo hace una persona discapacitada para defenderse. Si ellos están siendo los más afectados, ¿qué posibilidad tiene la cultura hoy en día en esa sociedad? A vos como periodista yo te lo pregunto. Lo digo todos los días, ninguna posibilidad. Entra por ahí caminando el presidente Milei, ¿te da ganas de decirle algo? Y si escucha tanta ópera y le gusta tanto realmente, es tan sensible al mundo de la lírica, un poco más de comprensión de lo que eso implica, sostenerle la calidad y el brillo que eso tiene. Creo que eso es algo fundamental, dimensionar lo que eso conlleva para poderle dar valía, lustre y prestigio en el tiempo. Sin las condiciones mínimas no se puede lograr la excelencia. Yo a veces veo que te dicen que una película es financiada porque no la vio nadie. Yo creo que ningún gran cineasta su primer película la vio alguien. Porque no era nadie. Y ese nadie también era la hacia adentro de sí mismo. No tenía la expertise todavía de poder desarrollar su mejor trabajo. En la ciencia y en el arte, en realidad hasta te diría que los éxitos se dan por error. Yo Sí, que claro. coreografío, es decir, lo hago mucho mejor ahora que en los primeros momentos. Y el mercado en los primeros momentos no va a estar para darte la oportunidad. El mercado va a querer la rentabilidad. Y es lo obvio, ¿qué productor va a ir a pérdida? Ninguno. Pero es ahí donde tiene que haber el incentivo de que si no está el privado, tiene que haber alguien a quien empuje a alguien como para poder darle esa posibilidad de que su segunda película sea mejor que la primera y que tal vez la cuarta, la quinta o no sé cuál, evidentemente logre su cumbre, lo que ese artista tenía para dar. No sé, yo veo en Europa que no es más la misma de antes y que en un estado sin bienestar social, ninguno de los grandes cineastas hubiera sido quienes fueron, sin el apoyo de lo que se concebía como una Europa con todos adentro. Con todos adentro, yo no digo igualdad de condiciones para todos, porque eso es un eslogan, seguramente, pero con posibilidades de poder creer en algo, en alguien y poder intentarlo. Si no, es muy difícil. Iñaki, ¿quién sos? Walt Whitman dijo, yo solo sé que soy una multitud. Y me parece que es algo hermoso, porque decir una hermosa terapeuta que yo tenía me decía, bueno, haga una pizza, ¿no es cierto? Me decía, ponga varias porciones. Entonces una padre, hijo, no sé, amante, bailarín, de coreo, y bueno, con el tiempo se va reconfigurando, rearmando. Yo creo que soy una persona que trata de hacer lo mejor que puede, como todos en la vida, y con errores y aciertos, vivir la vida con la mayor idealidad posible. ¿Y cuál es el sentido de la vida? El autoconocimiento, sin lugar a dudas, para mí es conocerte a vos mismo. ¿Y cómo te está yendo? Y ahora mucho mejor, con mucha más clemencia. Pensá que el artista, yo siempre digo lo mismo, cuando vos estás tan expuesto a la mirada ajena
y tan criticado y tan devorado y tan también, ¿cómo se dice?, vanagloriado por el entorno, eh, tenés dos realidades muy marcadas adentro tuyo. eh, si las sabes capitalizar, pueden ser dos grandes guías por donde no tener que ir y qué hacer con los elogios. O sea, en su momento era muy tremendo. Ahora tengo una mayor piedad porque eh, lidiar con uno mismo es lo más difícil de la Claro. vida. Aparte hay que amigarse un poco con las contradicciones propias, ¿no? Es lógica y a los 50 yo digo, bueno, yo ya creo que varias batallas, las importantes de la vida ya las di. Yo ahora quiero recoger, yo ahora quiero vivir más felizmente. Si ya lo importante está asumido. Estás con el tema de la edad, estás con el paso del tiempo y los 50, me Estoy dijiste, contento, estoy muy contento con la vida, porque me saqué muchas mochilas, muchas batallas. Te repito, cuando vos estás tan expuesto desde tan chico a la mirada tan ajena y a veces tan despiadada, porque está bien, te pagan para criticarte en el buen sentido, y la crítica no siempre es buena o mala, pero cuando tenés 15 es muy difícil tolerarla. Que el New York Times hable de vos a los 17 años, no estás preparado para recibirlo con madurez. Lo recibís como podés. Y a veces las críticas son lindas y a veces son muy destructivas. Entonces, llegar a un lugar tan masivo, siempre te sentís muy expuesto. Cuando pasan los años te acostumbras y decís eso es lo que toca. Y después también es todo eso es lo que esa persona dijo de vos. Tampoco es que es habla de él. exactamente, tampoco es que sos vos. Por eso me dicen, ¿y qué tal? Cuando yo leo una crónica o leo una entrevista de alguien o una crítica, digo, y tuve la causalidad de haber ido, digo, ¿pero en serio esta persona vio el mismo espectáculo que vi yo? Y bueno, pero hay muchas veces, y en la mayoría de las oportunidades vos ves más la persona y no el crítico hablando de determinado artista. Y bueno, pero el ego nos juega a todos, Luis. No solamente a los famosos o a los artistas. ¿Y para qué sirve la plata? La plata es energía, la plata es vida, la plata es un viaje, la plata es de ir a comer rico, la plata es la posibilidad de comprarte la casa que quieras, la plata es la posibilidad de disfrutarla con amigos. La plata es un vehículo más para poder ser feliz en esta vida. Eh, yo lo tuve muy en claro desde muy chico. No, yo no vine a este medio para hacerme rico. Me fue muy bien. Soy uno de los privilegiados de esta vida, no puedo decirlo. No puedo decir que no, sería bueno, estúpido, no solamente un ingrato. Pero la plata no es un fin, es un medio para obtener determinadas cosas que sin plata no las podrías hacer. Pero es eso. Te propuse que entraba tu vieja y le decías algo. Entra el pediatra, el papá. ¿Qué le decís? Vení que tenemos mucho para hablar, que pasó mucho tiempo. Porque papá murió muy joven, a los 72 años, y de cáncer en el 2015. Mi papá se jubiló y a los 2 años falleció. Trabajó toda la vida, de ahí, tal vez de ahí me venga tanto a mí como a mi hermana, la profesión, la vocación de ser alguien a través de de- de tu amor, de tu elección profesional, y una generación que luchó mucho para que sus hijos puedan ser, que hicieron todo el sacrificio. Fíjate, yo sacrificio no sé nunca en la entrevista, pero eran esos matrimonios que se sacrificaban para que sus hijos logren ciertos objetivos o lo que quisiesen. Y, y todo estaba muy de la mano de lo profesional. Y yo creo que cuando su trabajo no estuvo, eh, hubo un vacío muy grande seguramente en su vida, como a tanta gente. Entra por ahí Iñaki a los 16, con 40 de experiencia. ¿Le decís algo al pibe ese? No va a ser fácil, no va a ser fácil, pero vale la pena. Vale la pena vivir la vida que uno quiere. Vale la pena luchar por cada sueño que uno siente que tiene que dar. Y, y no hay nada más importante que ser feliz en la vida. No hay ningún premio, no hay ningún viaje, no hay ningún teatro, no hay nada más
hermoso que sentir la dicha interna. La felicidad con uno, no que te la convalide el otro. La felicidad interna de saber que vos estás a gusto con lo que haces, con lo que decís, con lo que sos. Y cuando tenés 50, volviendo a la edad, con lo que sostenés. Prejuicio total, cuando te preguntaba el sentido de la vida, decías el autoconocimiento. ¿Cómo Sí. prejuicio? Una persona totalmente psicoanalizada. No, ahí voy el prejuicio. Era la introducción. Ah, perdón. Siento, prejuicio total, que decidiste encaminarte, si no solo casi, en ese sendero del autoconocimiento. El autoconocimiento, no, con ayuda profesional seguro, mucha. Muchísima, le agradezco a la vida de los terapeutas que tuve y me han salvado la vida. Porque por deformación profesional yo tenía, como tantos artistas, mucha más expectativa o mucha más mirada y energía en el personaje, en la profesión, en el trabajo que en la persona. Y como todo en la vida, llegó un momento que yo era mucho más feliz en el trabajo que en la vida, porque el foco había estado puesto ahí Claro. y no había una parte mía que no era feliz. O sea, yo tuve que mirar esa sombra para poderte decir hoy que lo más lindo que tengo es la conjunción de esas dos mitades, que sin esas dos posibilidades que vayan de la mano es muy difícil que te diga que alguien pueda ser feliz, porque siempre es para el otro, sería para el otro, o con la mirada que el otro tiene sobre vos, o con la validación externa, o con lo que sea, pero que involucre a eso que vos desconocés. Y hasta que eso no sucede, me parece que no hay paz posible en este mundo. ¿Con qué descontrolas, Iñaki? Con cualquier cosa, con la ayahuasca, con el alcohol, con los amigos, con... no soy una persona tan pacífica, ¿eh? Un año de mi vida por verte con ayahuasca. Un año. ¿Te animarías? Re. Si vos me acompañás, re voy. Bueno, yo busco. Re. Bueno, por eso te digo, no, yo no soy tan mansito como parezco. La gente cree que... Una vez Oscar Araiz me dijo que iba a utilizar esa alma noble que tenía con esa cara de diablito. Y no me conocía mucho, era la primera vez que lo vi. Y digo, esos son esos, ¿cómo se dice? Esas sublimaciones, pero no solamente eso, sino esa sintetización, ¿no es cierto? Que alguien te conoce tan íntimamente como un artista que solamente puede ver lo que hay adentro y no mira tanto lo que hay afuera. Y bueno, yo creo que soy un poco de las dos cosas, Afortunadamente. afortunadamente. Y nos morimos y ¿qué pasa? A mí me encantaría la teoría de Carrió, te digo. ¿No que sí? Pero yo te voy a decir otra cosa. Mira, cuando yo hago un espectáculo, que realmente, te voy a decir que a mí me gusta, en general hago las cosas que me gustan, soy bastante hedonista en ese sentido, por el sentido de que no podría ser algo que me desconoce a mí. Yo uso esas funciones, que siempre son 8, 10, 12, no sé, la cantidad de funciones que haya, para irme de parranda todas esas noches. ¿Está? Como te diría Brandoni, que no hay mejor éxito que seguir en el teatro para poder seguir comiendo afuera con amigos que le guste estar y convivir. Eso para mí es la profesión. O sea, yo lo de Carrió, por eso te la vuelvo a traer de nuevo, yo lo quiero vivir en esta vida. Irme de bares en esta vida. Yo creo que después... no creo que pueda llegar a ver a mi papá y a mi mamá y a quien sea del otro lado de la misma manera figurada como está acá. Pero sí por el recorrido espiritual que trato de indagar por una necesidad, no por nada más, creo que el alma sí sigue evolucionando. 2 o 3 cosas para decirte. Primero, agradecerte y desearte felicidades. Sos buena gente. Muchas gracias. Sos un tipo íntegro. Y sos una persona admirable. Vamos de parranda de bares. Cuando quieras y a donde quieras. A donde sea. Gracias por venir. Gracias a vos.